Hola a todos, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Hoy día es un día especial, hoy día se cumplen 80 años de la batalla de Dunkerque y que generó el discurso más importante del mundo en esa época y hasta ahora, que es el discurso de Churchill. Y entre las cosas que dijo Churchill más importantes es "We shall never surrender", nunca nos rendiremos. No obstante que en esa época Churchill, Inglaterra, todavía no tenía aliados, los aliados de Rusia ni de Estados Unidos. Y esas palabras pues se convirtieron en las palabras más importantes y famosas históricamente de la Segunda Guerra Mundial. Digo esto porque las palabras tienen un significado importantísimo para nosotros en circunstancias como las que vivimos y las que tenemos que enfrentar temas muy serios como son la salud y la economía en este país. Y para esto me he permitido tener la suerte de que acepten mi invitación Silvia Pech, ex ministra de este gobierno en la cartera de Salud, y nada menos que nuestro amigo economista, es gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, a quienes agradezco muchísimo su presencia. Vamos a empezar con Silvia, previa intervención del moderador, que es como siempre Ítalo Giudice, que está aquí con nosotros, y que desde ya también adelanto mi agradecimiento por estar nuevamente en estos webinars. Muchas gracias y escuchemos a los expositores. Gracias. Gracias, Pepe. Ahora solamente para dar el pase, bienvenidos nuevamente a todos. Como ya se me adelantó Pepe, tenemos a dos excelentes ponentes el día de hoy, la doctora Silvia Pech y el economista Diego Macera, y justamente ellos nos darán, justamente hoy que se inicia la fase 2 de la reactivación económica, nos van a dar un poco sus reflexiones sobre qué va a pasar después, tanto en salud como en economía, respectivamente. Así que, como dijo Pepe, comenzaríamos con Silvia Pech. Ella es doctora de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un máster en Biomedicina y Salud Informática de la Universidad de Washington. Y también, bueno, ha sido ministra de Salud del Perú en el primer gabinete del presidente Vizcarra. Así que, sin más preámbulo, Silvia, te paso el micro. Muy amable, gracias. Gracias, buenas tardes a todos y gracias, Pepe, por la gentil invitación. Bueno, la pregunta que siempre ahora nos está rondando es ¿qué pasará después? Lo más importante es saber si podemos considerar una oportunidad a esta crisis. No sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar la pandemia. Tampoco si la crisis económica a nivel mundial va a continuar o no, y tampoco cuánto va a durar la crisis en salud, sobre todo en nuestro país. Hoy no les voy a hablar de lo que ya sabemos, de las inmensas filas esperando afuera en las emergencias, no voy a hablar de la no disponibilidad de medicamentos básicos, no necesariamente para COVID, no voy a hablar de la casi fortuita disponibilidad de ventiladores para pacientes de baja saturación de oxígeno, de los fallecidos en sus casas porque lamentablemente no quieren fallecer solos en el hospital, de las discusiones entre las pruebas moleculares y las pruebas rápidas, que tienen un sentido distinto de aplicación, unas para diagnóstico y las otras para screening poblacional. Todas estas situaciones o las conocemos, o las hemos leído, o las hemos escuchado en las noticias, o lamentablemente las hemos vivido y las hemos pasado en carne propia. Hoy quiero conversar de lo que sí se puede hacer, de algunas acciones que ya el gobierno está realizando y que únicamente depende de nosotros, que se potencien, porque si no logramos que sea así, aunque sea avanzar de a poquitos, no vamos a poder lograr lo que queremos, que es el futuro. El horizonte no está claro. Muchas veces no queda claro cómo saldremos de este remolino. Las buenas noticias es que vamos a salir de esta. Hay cosas que se han hecho, algunas no tan bien, otras muy buenas, y otras que se han hecho en pequeña escala, se han implementado, y creo que deberían estudiarse para escalarse.
Por supuesto que en emergencia todos podemos opinar. Algunas opiniones son divergentes, otras son convergentes, pero lo importante es que empecemos, porque si no lo hacemos, no vamos a poder mirar al futuro, ni cercano ni lejano. Quisiera dejar sí claro, Pepe, y a todos los que me escuchan, que voy a exponer lo que diga, va a ser a título personal, con la experiencia que tengo del Estado, pero siendo ahora parte de la sociedad civil. Y he seleccionado algunos puntos, porque no tenemos mucho tiempo, he seleccionado algunos puntos para que reflexionemos juntos. El primer punto, y muy brevemente, va a ser el cambio de las reglas de trabajo. El trabajo a distancia en algunas empresas ya se ha institucionalizado. Algunas empresas van a realizar teletrabajo incluso hasta fin de año, pero dentro de otras no se va a poder realizar porque son empresas de manufactura. Obviamente se puede hacer, y dentro del sector salud hay una oportunidad para rever el acto médico con la telemedicina. El telediagnóstico ya se estaba realizando hace mucho tiempo en diversas áreas del país, pero es posible que después de esta pandemia tengamos que institucionalizarlo y revisar con el Colegio Médico los estándares de este acto médico. Dentro de la pandemia, esa telemedicina de la cual les hablo debe seguir en los establecimientos de salud, desde los más alejados en Sisa, en Ayacucho, en Chapis, en el Aten del Marañón. Debemos continuar y mejorar esta práctica, porque nos va a permitir hacer seguimiento de las atenciones primarias que se han dejado de lado en este momento. Y hay en este momento, y no sé si todo el mundo lo sabe, una iniciativa del MINSA que se llama Teleatiendo. Es una plataforma un poco engorrosa, pero que está funcionando y merece la atención para dar la atención que se necesita a los pacientes crónicos. También otro punto que quiero resaltar, y es un segundo punto igualmente relacionado, es la revalorización de los servicios que estamos dando. La compra de medicamentos e insumos ya se está realizando a distancia. Por primera vez en muchos años se está utilizando los datos de las historias clínicas electrónicas para identificar a los pacientes y para hacer un análisis de los mismos. No hay razón para no institucionalizar el envío de medicamentos para las casas a los pacientes. De salud ya tiene una iniciativa, pequeñita, por ahí la han visto en la televisión, que está funcionando. Y lo que hace es mandar los medicamentos a algunos distritos en este momento de Lima, a las casas de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que tienen más de 60 años y que no van a tener en los próximos 2 a 3 meses la visita en de salud. Y entonces se puede extender esto a los diferentes puntos del país, tanto en los establecimientos de salud pública como en los privados. Y aunque lo neguemos, y tal vez los mensajes en todo este periodo de los 81 días de pandemia no siempre han sido los más apropiados, hemos entendido que la responsabilidad de salud y el bienestar de nuestras familias depende de todos, de nosotros y de los otros. La comunicación en salud y la comunicación social vienen a ser una parte importante de nuestras vidas. Los mensajes del cuidado de la salud no deben parar, deben ser una constante en la estructura del Estado. Algunas veces, y aunque se niegue, es una gran oportunidad para que, por ejemplo, a través de celulares, de la gran cantidad de gente que tiene celulares, puedan conectarse y tener mensajes positivos respecto a su salud. En algunos lugares esto ya se está haciendo. La empresa privada y la academia pueden potenciar no solamente la realización, sino el desarrollo de estos aspectos. Un punto importante es la oportunidad de cambio. Si las empresas se repiensan y tratan de dar lo mejor de sí para sus trabajadores, el Estado debe hacer lo mismo. Esta es una oportunidad para aumentar el per cápita de salud. Y miren que estoy hablando de per cápita en salud y no de PBI, porque al aumentar el PBI y darle salud, o sea, aumentar el PBI de salud, esta gran torta, que es el 100%, debería reducirse en algún otro sector. La respuesta que todos conocemos es, ¿acaso queremos que algún sector reduzca su PBI? Pues se los dejo a su entendimiento. Pero tal vez sí necesitamos, no tal vez, necesitamos una mejor gestión de los recursos del Estado, que sí es una necesidad que debemos replantear. Nunca el Estado va a ser igual al sector privado, porque por definición el Estado no debe tener lucro, no debe tener fines de lucro. Pero, ¿qué tal si volvemos a pensar en una oferta de servicios de salud digna para toda la población? Se han sacado muchas normas respecto a las redes integradas de salud. Ustedes me van a decir, uy, es el mismo discurso de siempre. Y la respuesta es sí, es el mismo discurso de siempre.
La idea de dar atención en salud no es en el nivel hospitalario, sino integrar los esfuerzos para que llegue al lugar donde más se necesita, donde está la población. En el Ministerio de Salud en este momento se están integrando todos los esfuerzos para hacer converger esa atención de salud primaria, para que sea el pilar de la atención, para que no se descuide la misma y para que mediante telemedicina se pueda acceder. Las buenas noticias es que el exministro de Salud, el doctor Fernando Carbone, por ejemplo, está a cargo de esta iniciativa. Y con su gran experiencia que tiene en los establecimientos de salud de la región de Huancavelica, estoy segura que puede lograr los objetivos deseados, que finalmente es brindar la atención en salud. Un punto relevante y que en este momento no se está considerando y que debemos ver el bosque y no solamente el árbol, es que estamos en una situación de emergencia. Seguimos con algunas restricciones, pero no nos debemos olvidar de lo importante. La planificación en salud es fundamental. ¿Ya estamos planificando acaso las camas de cuidados intensivos ofrecidas? Incluso las camas normales, hospitalarias, oficinas, porque la idea no es hacinar, es mejorar. Y son las compras corporativas de medicamentos. Si la pregunta es, ¿ya fueron iniciadas? Pues la respuesta es que recién se están terminando las compras corporativas del año pasado. Y la mala noticia es con algunos ítems, muchos ítems desiertos. Esto va a afectar el abastecimiento de medicamentos nuevamente, de todo tipo. Estamos hablando de medicamentos desde el cáncer, pasando por hipertensión, por las vacunas y otros. Ya debemos empezar a comprar para no tener desabastecimiento en un par de meses. Un punto relevante es que los sistemas de salud dependen de las personas. No nos debemos olvidar del personal de salud. Existe una ley que es la ley que institucionaliza al public servant, al servidor público. Es la ley Servir. Esta es una buena oportunidad para que desde el Estado empezar a pasar a todos sus trabajadores a la ley Servir, con todo lo que esto implica, con derechos y con responsabilidades de ambos lados. Estoy hablando de un Estado que le cumple a sus trabajadores y de unos trabajadores que están comprometidos con el Estado. Otro ejemplo de aquello que ya está listo y que es necesario en este momento es, por ejemplo, ejecutar un proyectito, un proyecto de préstamo a país que tenemos por $300 millones del Banco Mundial. Ahora que se van a empezar los estudios de tratamiento del COVID con plasma, es fundamental, eso ya ustedes lo deben haber leído, es fundamental tener los almacenes de medicamentos e insumos a nivel regional, al igual que los hemocentros. Desde el 2018 que se aprobó este proyecto, nada se ha hecho. Este es el momento justo para retomarlo. Y se dan cuenta que no es una cuestión de dinero, está listo, solamente requiere empujarlo. Pero no podemos hacer esto, y yo creo que cualquiera que ha trabajado, que conoce al Estado, puede saber que no podemos hacer esto si no empezamos por repensar las normativas. Las normativas son complicadas, complejas, restrictivas, esto que le dicen los candados, y te restringen para hacer una serie de cosas. La normativa del Estado debe ser absolutamente diferente en un estado de normalidad y en un estado de emergencia. Y las normas aplicables deben facilitar los procesos. Es tiempo de cambiar esa modalidad de pensamiento de que tiene que ser restrictiva para que pueda ser aplicable. ¿Por qué no, por ejemplo, y lo pongo a discusión, por qué no pedir al privado que pueda hacer las compras, por lo menos en emergencia? Yo pienso que como Estados nos debemos dejar de suspicacias y solicitamos. Y si esa es la única forma de ser eficiente, pues lo hacemos. En este contexto, hay ideas de cambio y de mejoras que creo que son mejor aceptadas en este momento. Hay una mejor comprensión de cómo funcionamos y cómo no funcionamos. Hay una mejor comprensión de quiénes somos. Si podemos tener todas las piezas juntas, podemos trabajar de la mano. No es necesario separar a las personas por ismos o por tendencias. Lo que sí hemos aprendido es que en este mundo tan globalizado vamos a tener que hacer las cosas por nosotros mismos. Habiendo pagado, por ejemplo, los insumos, las EPPs, los equipos de protección personal, con mucho tiempo de antelación, nos hemos quedado sin ellos, por ejemplo. Hay iniciativas de emprendedores que no han encontrado un respaldo por parte del Estado. Debemos abrir esa puerta de innovación para no ser solamente aquellos que copiamos o exportamos materia prima, sino aquellos que desarrollamos.
Una de las mejores iniciativas desde el principio de la cuarentena fue, por ejemplo, y eso me tocó vivirlo, la de los textileros del país, y las voy a compartir con ustedes. Un grupo de textileros me llamó el día 21 de marzo, al inicio de la pandemia, y me dijo: Silvia, ¿qué necesitan de EPPs? ¿Qué necesita el Estado para poder abastecer las EPPs? Y desde que cambiamos algunas especificaciones tan tontas, porque tienen que ser tontas, como el color de las EPPs que se podían recibir por parte del Estado. Ellos se organizaron en plena epidemia, importaron la tela, a pesar de las restricciones aéreas, para generar esta ropa descartable. Y llamaron a su personal, la mínima cantidad de personal, y fabricaron más de 20 millones de trajecitos completos, desde gorritos, los mandiles, las botitas y los cobertores de zapatos. Y quiero decirles que aportaron más, por ejemplo, de 20 millones de estos trajes completos, que han generado un valor incalculable, un valor que pocos conocen, pero que han ayudado a miles de personas en el sector salud. O, por ejemplo, las iniciativas que tampoco han tenido, recién en las últimas 2 semanas han tenido un poco de resonancia, que son la producción de las pruebas moleculares que tanto se necesitan. Estas ya están listas para ser implementadas por muchos laboratorios, tanto de investigación, privados, como de la academia. Por primera vez, y con cierta satisfacción, tengo que decirlo, el Instituto Nacional de Salud está dispuesto a ver sus normativas y autorizar estos laboratorios para que empiecen a realizar bajo su supervisión los test que les estoy diciendo. Solo hay que permitir la flexibilización de las normas, a veces tan engorrosas que no nos permiten avanzar. Para profundizar en esto, imagínense lo que significaría que podamos hacer nuestras propias pruebas diagnósticas. Sería un salto a la no dependencia de los insumos de afuera, pero además esto nos serviría como una matriz para poder hacer próximamente, en un futuro, también estas pruebas que se hacen, se puede después estandarizar y hacer para otras enfermedades, no solamente para COVID. Hemos encontrado, yo creo, el valor en nosotros, y con alegría, finalmente hoy el presidente, dentro de todo su discurso, también lo ha dicho de alguna forma, de alguna forma. En esta pandemia, la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industria han aportado muchísimo a esta pandemia. Yo he escuchado poco de los esfuerzos que se han hecho o que lo hayan publicitado. Creo que debemos aprender también a dejar de ser un poco mezquinos, a reconocer en el otro lo que no podemos hacer nosotros. Hay que enaltecer también los espacios donde hay gente que tiene liderazgos competentes y felicitarlos y reconocerlos y darles las gracias, pero además pedirles consejo e integrarlos. Hay mucha gente que aprendió muchísimo, no de la época del cólera, que estamos hablando de hace 30 años atrás. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que se aprendió en el desastre del fenómeno del Niño en el 2017. Hay exministros de esa época que no han sido convocados. Hay gente de las Fuerzas Armadas, incluso ahora en retiro. Hay alcaldes de municipalidades que se jugaron todo por sus municipios. No los he visto en este escenario tan complejo. Y en cada lugar del país, tengo que decirlo, en cada lugar del país, como Nuevo Mundo, en Echarate, en Cusco, en San Lorenzo, en Leticia, en El Ubinas, en los lugares más alejados, hay una botella de cerveza Cristal, hay una bolsa de fideos Don Vittorio y una lata de leche Gloria. ¿Por qué no llamar a que apoyen a la distribución de medicamentos e insumos si el Estado no puede hacerlo? Debemos rescatarlos y permitir que aporten. Esta iniciativa la vimos cuando yo fui ministra con la ex congresista Carla Schaffer, para hacer una APP, pero APP de servicios. Lamentablemente quedó en nada. Para terminar, porque no quiero cansarlos, les dejo estos puntos para que reflexionemos juntos. Puede ser que veamos el cambio o no, pero ese cambio simplemente depende de nosotros, de lo que realmente queremos como país. Podemos ver el vaso lleno o el vaso vacío, pero estoy convencida que podemos lograr el primero y no necesariamente el segundo. Gracias, y estoy abierta a que conversemos sobre los puntos expuestos. Gracias, doctora, por la ponencia. Y ahora le paso el turno a Diego. Diego, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dame un segundito. ¿Qué tal? Dame un segundito que no te puedo poner. Acá estás. Un segundito.
Listo, Diego. Diego es economista de mi casa de estudio también, la Pacífico, y profesor también de dicha casa. Tienes una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y actualmente es gerente del Instituto Peruano de Economía. Ahora sí, Diego, te dejo para que puedas compartir. Me dijiste que querías compartir una presentación. Sí, sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Cítalo, muchas gracias a Pepe también por la oportunidad de conversar. Me habían pedido que hablara unos 15, 20 minutos y de ahí quizá dar espacio para algunas preguntas. No, yo tengo acá unas diapositivas, son 180 diapositivas, o sea que deberíamos estar acabando más o menos a las 8 de la noche. Em, no, no voy a tratar de ser breve, ¿no? Son 10 diapositivas. Es algo rápido para dar un contexto, poner el contexto económico en el centro de la discusión y ver qué se puede hacer y qué se puede esperar de acá para adelante. Entonces, si me permites, voy a compartir la lámina. Acá está. ¿Me avisas si se puede ver, por favor? Ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, empezamos. Yo claramente no le quería robar a Silvia nada de la parte de salud, ella es la experta en esto, yo no me quiero meter demasiado a hablar sobre pruebas epidemiológicas, moleculares, no es mi expertise. No, solamente señalar que, digamos, casi como uno lo mire, el espacio de reacción que tiene el gobierno sobre los controles de la economía, quizá en el Perú no es tan amplio como en otros países. ¿No? En el Perú, por las estadísticas que tenemos de contagiados, míralo como lo mires, cifras de fallecidos, el alargamiento de la cuarentena, digamos, debería ser indicador de esto. Digamos, como uno lo quiera analizar, lo que parecería es que, digamos, tenemos menos margen de maniobra en la parte económica que lo que tendría, pues, de repente un Colombia o un Argentina o un Uruguay, ¿no? Que están en una situación totalmente distinta. Entonces, aquí yo, por supuesto, la prioridad es de salud. Hemos hecho todo esto porque la prioridad es la salud y la vida de las personas, ¿no? Y justamente, y precisamente por eso es que tenemos menos margen de maniobra en el campo económico de lo que tienen otras naciones hoy día. No me voy a meter acá a analizar causas de nuevo, no es mi expertise, pero esta es una realidad. Entonces, cuando empezamos a hablar de opciones de reactivación económica, tenemos que tener en cuenta esta limitación agregada que nos impone nuestra propia realidad epidemiológica. Yendo ya a parte más macro, el Perú felizmente se había portado bien en los últimos 20 años, ¿no? Y eso le permitió acumular suficientes fortalezas macroeconómicas como para enfrentar esto con herramientas más agresivas, ¿no? A diferencia de otros países de la región o del mundo, ¿no? El Perú goza de un tipo de cambio estable, no goza de crédito barato afuera, eso significa que hay confianza en la deuda peruana, ¿no? Goza de, en general, un manejo de cuentas muy razonable, que nos pone, aquí este es un gráfico que me ha robado de The Economist, ¿no? Que nos pone como el cuarto país entre las economías emergentes, con mejor fortaleza macro, y con una crisis encima, esto es sumamente valioso. Ahora, digamos, yo no pretendo con esto decir que, bueno, hay que tirarnos la fortaleza macro por la ventana, no es la idea, pero sí que tenemos que aprovechar lo que hemos ido acumulando en los últimos años y usarlo del mejor modo. Estos son algunos indicadores, no los quiero marear mucho con esto, pero solamente para resaltar que si se fijan, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Una de las variables que analizamos constantemente, en el caso del Perú, la verdad que somos un poco engreídos, diría yo, porque nos hemos acostumbrado a un tipo de cambio, pues, casi de primer mundo, ¿no? Nuestras variaciones, si el dólar pasa de 3.35 a 3.50, ponemos el grito en el cielo y es portada en todos los periódicos. Y en realidad, pues, es una apreciación una depreciación del sol de 5%. Otros países, que no es que no estamos hablando pues de Venezuela, ¿no? Hay Colombia, Chile, como tienen en el gráfico de la izquierda, hablan tranquilo de depreciaciones de su moneda del orden del 20%,
y ya si quieres ponerte peor, tienes allá Brasil con algo más cercano a 50%. En nuestro caso, eso sería parecido a que si digamos, el dólar hubiera pasado desde 3.30 a mediados del año pasado a 3.90 en marzo de este año. Y si estamos hablando en el caso de Chile o Colombia, y en el caso de Brasil, es más como si hubiera pasado de 3.30 a mediados del año pasado a ¿no? casi de repente 5 soles. ¿No? Y entonces nosotros, digamos, mal que bien, estamos muy acostumbrados a un tipo de cambio sumamente estable, ¿no? Lo cual es uno de los tantos indicadores que tenemos de la fortaleza, nuestra fortaleza macroeconómica. No me voy a no quiero entrar mucho a la parte, bueno, ya, y cómo esto se tradujo en mejores condiciones de salud, ¿no? Fortaleza macroeconómica por macroeconomía no sirve de nada, eso tiene que traducirse en mejoras en la calidad de vida de la población. Ese debate es sumamente amplio, no me quiero meter ahí. No, solamente resaltar que ya en el punto en el que estamos hoy día, ya no invertimos en lo que había que invertir, sea por un tema de recursos, un tema de gestión, un tema de corrupción, sea por lo que sea. Ya llegamos a este punto y de aquí en adelante tenemos que ver qué herramientas, con qué herramientas disponemos en nuestro cofre de guerra para salir a luchar. Lo que tenemos hoy es una situación que para adelante es complicada. No sé si en la siguiente tengo esto. Sí, voy a empezar con esta, de hecho, primero. Lo que tenemos son las proyecciones económicas que hemos hecho en el IPE la semana pasada, es lo más reciente que tenemos, y en el IPE lo que estimamos es una contracción del PBI del orden de más o menos 15% este año, con un rebote también a doble dígito el próximo. No llega a compensar del todo, ¿no? Porque, digamos, para ponerlo en el extremo, ¿no? Si empiezas en 100, cae 50%, el siguiente año estás en 50, y de ahí sube 50%, el siguiente año llegas a 75, ¿no? No porque no estás partiendo de bases iguales, ¿no? Entonces, digamos, una caída de 15 y un incremento de 15 no te dejan en el mismo punto de cuando comenzaste. Con lo cual, en realidad, la actividad económica nosotros esperamos que regrese a su normalidad de repente hacia finales del 2021, último trimestre del 2021, para ya tener un 2022 con una producción similar a la que teníamos en el 2019. ¿No? Esa es la expectativa, que el 2022 sea parecido al 2019, ¿no? Y con eso tendríamos pues 2 años al agua. Ahora, eso supone ciertas cosas importantes. Yo diría, a ver, hay 3 supuestos bien importantes acá. Primero, que la curva de contagios no vuelve a explotar, ¿no? Que no tenemos un rebrote hacia la segunda mitad de año. Entiendo que no es lo más probable, por eso no es nuestro escenario base, pero digamos, los supuestos económicos que manejamos es que no hay un rebrote significativo hacia la segunda mitad. Y aparejado con esto, el segundo supuesto es que no tenemos un alargamiento de la cuarentena, ¿no? Y que mal que bien las medidas de reactivación que ha puesto el gobierno sobre la mesa se van cumpliendo. O sea, digamos, el primero es un tema epidemiológico, el segundo es más un tema de cuál es la reacción de política pública y la capacidad de la política pública de efectivamente empezar a poner la economía en marcha. Y el tercer supuesto que esto tiene es el riesgo político, ¿no? No, estamos viendo desde el Congreso diversas iniciativas que son de cierto modo peligrosas. Nos estamos encaminando hacia una elección general en el 2021. ¿No? Estamos ya a menos de un año de la segunda vuelta. De hecho, creo que más o menos ahorita en un año debería ser la segunda vuelta, ¿no? Primera semana de junio. Entonces, estamos con un escenario político complicado hacia adelante, y lo que suponen estas proyecciones es que, si bien puede haber algún golpe difícil desde el Congreso principalmente, yo no descarto el Ejecutivo, pero desde el Congreso principalmente, en los siguientes meses, no es una situación catastrófica, y más bien el 2021 tampoco elegimos mal. No, esa es más o menos la expectativa que anclan estos supuestos económicos, con insisto, un PBI de caída y de rebote del orden de más o menos 15% para este año, caída 15, rebote de 15 el siguiente. Eso nos pone el 2022 similar a como estábamos en el 2019. Vemos ya, perdón,
Me había pasado esta. Este es esto, que una caída tan grande obviamente viene con un correlato en cuentas fiscales. Esta parte de repente es sumamente aburrida para la gran mayoría de no economistas, así que no me quiero detener tanto. Solamente mencionar que, claro, este buen comportamiento económico que el Perú tuvo durante mucho tiempo se traduce en más espacio para aguantar la crisis con gasto fiscal, a pesar de la caída de los ingresos. Entonces, para este año podríamos esperar un déficit fiscal de 2 dígitos, ¿no? Que es enorme. Claro, una parte es del gasto, pero principalmente es contracción de los ingresos, ¿no? Ya tienes a muchos menos personas, mucho menos empresas que van a estar en posición de contribuir con impuesto a la renta y demás. Entonces, y esto claramente tiene un correlato sobre la deuda pública. A mí, honestamente, no me preocupa mucho el número de déficit o el número de deuda pública este año. Podrá ser menos 10, como tienen ahí, menos 12, menos 13, menos 15, de repente, en el peor de los casos. Podrá ser algo de 2 dígitos, porque bueno, es el año de la pandemia, ¿no? Es el año en que más o menos se justifica tener un déficit grande, para eso teníamos fortaleza macroeconómica. A mí lo que me preocupa más es que son 2 cosas. Es uno, en qué estamos usando esa plata adicional, en qué estamos, cuál es el destino de estos recursos, cómo estamos, si quieres, blindando la cadena de pagos, cómo estamos usándolos para subsidiar de repente puestos de trabajo que no se tienen que perder, ¿no? Cómo estamos usándolos para ayudar a las familias vulnerables, cómo están llegando estos bonos, cómo están llegando las transferencias. Entonces, el uso de los recursos es más importante ahorita que el monto. Y lo otro es que este déficit grande de este año tiene que entenderse en medio de en un contexto de emergencia y un contexto, por lo tanto, excepcional y, por lo tanto, temporal, ¿no? O sea, tiene lógica tener alguna de estas medidas en el 2020, en marzo, abril, mayo del 2020, pero a medida que la situación se empiece a normalizar, poco a poco y hasta cierto punto, también vamos a tener que ir soltando algunas de estas medidas que adoptamos en tiempos de emergencia. La preocupación es que algunas de estas medidas se vuelvan más permanentes que temporales, ¿no? Y digamos, a veces por conveniencia política, oye, qué bien funcionó este subsidio a X, ¿por qué no lo mantenemos? No, eso sí es preocupante, y eso sí nos pondría en una situación de debilidad en el mediano plazo, mucho más allá de que si este año el déficit es menos 10, menos 12 o menos 15. Lo importante es regresar a la trayectoria creíble de déficit fiscal. Ya vemos algunas indicaciones de reactivación económica. De hecho, mayo fue bastante mejor bueno, bastante no, fue mejor que abril. Abril necesariamente fue el peor mes, ¿no? Porque marzo nos agarró la mitad, solamente la segunda mitad en cuarentena. Abril fue todo el mes en cuarentena. Mayo, la primera mitad fue casi igual que que abril. Y ya a partir de la segunda mitad de mayo, como pueden ver en el gráfico, empezamos a recuperar cierto dinamismo económico. Este es un indicador que en realidad se ajusta bastante al nivel de actividad económica y lo tenemos diario y súper actualizado, que es la demanda de electricidad, que de cierto modo es un predictor de cómo va a salir la actividad económica cuando el INEI la suelte. Y lo que tienes acá es que, claro, mayo ya empieza a rebotar un poquito, sobre todo desde la segunda mitad. Probablemente junio sea bastante mejor que mayo. Mi sensación es que el nivel de reactivación que hemos tenido, por lo menos hasta antes de ayer, era todavía bastante insuficiente. Mi análisis, si quieres, más general, es que hemos tratado de resucitar esto sin entender que la economía en realidad funciona más como un cuerpo humano. Alguna vez hago esta referencia, ¿no? Y aquí el punto es o sea, tratar de reactivar la economía por partes, así oye, el sector 1 y el sector sí, y el sector 2 no, y el sector 3 sí, y el agro no, y esta sí, y esta no. Y luego esta lo vemos en junio y esta en la fase 3, no sé. Es como querer reactivar un cuerpo humano diciendo, oye, en mayo van a funcionar la cabeza y el pulmón,
y en junio va a funcionar el corazón y el sistema circulatorio, y en agosto empezará a funcionar el estómago y los riñones. Eh, bueno, así no funciona, pues el cuerpo humano funciona de manera integral, la economía también funciona de manera integral. Entonces, esta visión en fases creo que tiene ese error de fondo. No, yo hubiera entendido de repente un acercamiento que sea más del tipo, oye, en tanto tú cumplas estos protocolos, ¿no? Acá está, estos son los protocolos que tú tienes que cumplir, ¿no? Así como hay legislación laboral, tienes esta legislación de salud, ¿no? Tú tienes que cumplir los protocolos, tú eres responsable de hacerlo, y en tanto los cumplas, operas, ¿no? Con excepción de algunos que simplemente son imposibles, algunos sectores que van a tener imposibilidad, son imposibles de cumplir, como por ejemplo, no sé, un estadio, un teatro, un cine, qué sé yo. No, pero en tanto tú cumplas este protocolo, puedes operar. Eso me hubiera parecido una perspectiva un poco más lógica. Entiendo que hacia ahí está caminando un poco y eso ha sido un poco también el espíritu de los cambios que ha habido en la fase 2 de reactivación en estos días. Yo diría, ya más allá de ampliar la lista de actividades, quizá el cambio más importante es este cambio de chip entre que tiene que haber una autorización ex ante para que puedas operar y no es algo, o sea, hoy día como funcionaba antes de que tenías que esperar que la autorización saliera, ahora se está enfocando más como, oye, yo lo subo a la base de datos esta de Cevicovid, no me acuerdo cómo se llama, no, subo declaración jurada y listo, opero, ¿no? Y yo soy responsable de cumplir con los protocolos que he dicho que voy a cumplir. Cómo funciona en tributario, cómo funciona en laboral, cómo funciona en administrativo, cómo funciona en todos lados. No, eso era lo lógico. Entiendo que ya se está avanzando hacia ahí felizmente. Las expectativas que tenemos no son, digamos, estamos en el peor momento posible para medir expectativas. No son las más bajas que hemos registrado desde que llevamos la cuenta. Si se fijan en expectativas de inversión y contratación, sobre todo de inversión, es que la roja de la izquierda hace aparecer pues la crisis del 2008 como si fuera un juego de niños, ¿no? No, la crisis del 2008, ahí pues te cae a menos 30, menos 20, aquí estamos hablando de menos 76. Son dimensiones totalmente distintas. Yo espero que esto tenga un rebote igual rápido como tuvo la del 2008 hacia el 2009. Ya a partir del 2010 tuvimos pues un ciclo particularmente bueno. Sí es verdad que las expectativas son un tercer factor de riesgo. El primer factor a ver, o sea, ¿por dónde nos impacta esto en términos económicos macro? Es, primero tienes un choque de oferta. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden producir, los trabajadores no pueden ir a trabajar, aún así si puedes producir y trabajar no tienes los insumos, entonces tu capacidad de producción general se ve acotada. Si tú antes podías producir como 100, hoy día por de insumos, por protocolo del trabajo, que el trabajador de repente tiene un IMC de más de 40 o es mayor o es más de 65, o simplemente no, el transporte público no da, qué sé yo, si antes podrías producir 100, ahora puedes producir 80. Primer factor de oferta que está pegando hoy día. Lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a entrar de problemas de oferta, problemas de demanda. Ya no es tanto que no puedo producir, ¿no? Porque ya tengo la autorización, ya hemos regulado los protocolos, ya el trabajador podía trabajar, ¿no? Pero ya voy a empezar a tener problemas de, oye, ya, ahora puedo producir, pero ¿a quién le vendo? ¿No? ¿Quién me está comprando? ¿Quiénes son mis clientes? ¿No? Hay veces que de repente esa actividad a la cual yo le quiero vender no ha empezado a operar todavía, entonces no le puedo vender, no hay cliente. Hay veces que mi cliente de repente es la familia, el consumidor final, y la familia de repente perdió el trabajo, el papá o la mamá perdieron el trabajo. Entonces eso también opaca mis ventas. Entonces, vamos a empezar a transitar de factores de oferta, factores de demanda, con problema, y finalmente, ya pensando más en el mediano plazo, el otro factor importante es la pérdida de confianza y el apetito por inversión. Finalmente, ya para ir acabando, yo generalmente divido este análisis en tres partes sobre las medidas de reactivación, una de financiamiento, otra de empleo y otra de permisos de operación. En la parte de financiamiento tienes un tema con lo Reactiva y MIPE. Yo creo que el Reactiva Perú y el FAMIPE, yo creo que estuvieron muy bien diseñados, lograron tasas de interés sumamente bajas, ¿no? Una MIPE o una pequeña empresa que se financia al 20, 30, hasta 40%,
hoy día está recibiendo financiamiento, tasas de interés del 2 al 3%. O sea, es un no-brainer, ¿no? O sea, tienes que tomarlo. Sin embargo, ha habido algunos problemas, creo que hay que señalarlos también. Primero, que se demoró mucho. Eh, o sea, esto estuvo listo, o por lo menos concebido, hacia la segunda semana de cuarentena, y nos hemos demorado casi hasta la 8 para empezar propiamente. Y el tiempo cada día es valioso, sobre todo para empresas pues, que no saben cómo pagar planilla, no tienen para pagar el alquiler, tienen cuentas con proveedores, etcétera, etcétera. Lo otro es que felizmente en las últimas semanas se amplió el tope. Estábamos con un tope de un mes de ventas el año pasado, pero ese era el mismo tope que teníamos cuando de nuevo la cuarentena duraba 2 o 4 semanas. O sea, ya con una cuarentena de 10 y algunos sectores que todavía no empiezan, un mes de ventas no iba a ser suficiente. 3 ya es bastante mejor, no es 3 veces mejor. No, por otro lado, se han flexibilizado algunos requisitos para acceder, lo cual también está muy bien, porque había muchas MIPES que se estaban quedando afuera por cosas que en realidad no valía la pena quitarlo, ¿no? O sea, que no habían tenido créditos anteriores, que tenían una deuda con la SUNAT a febrero del año pasado, a febrero de este año, no, cosas en realidad chicas y tontas que estaban limitando la penetración del programa. Eso felizmente lo han ido corrigiendo. Y sobre esto, de hecho, digamos, una reflexión quizá un poco más general es que yo sí creo que a nivel, por lo menos económico, de salud no sé, pero por lo menos económico, el gobierno ha mostrado y viene mostrando cierta voluntad de enmendar errores y de ir reajustando sobre la marcha algunas medidas cuando parece que no funcionan. A veces se demora mucho, pero sí creo que hay una revisión constante de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y cómo hacemos para tratar de corregirlo. Eso en una situación como esta es muy valioso. Nadie nació sabiendo cómo lidiar con una crisis y una pandemia. Acá todo el mundo está aprendiendo, el sector privado, el gobierno, los investigadores, todos estamos aprendiendo cómo se lidia con esto. Sin embargo, el margen de acción que hay es bien corto, no tenemos tanto tiempo para equivocarnos, y si nos equivocamos hay que enmendar rápido. Respecto de financiamiento, respecto de empleo, no me quiero detener mucho. Ha habido temas con el acceso pues, a la suspensión perfecta, ¿no? Hoy día o ayer me parece que el comercio publicaba que se han aceptado el 1% de los pedidos de suspensión, y además el Congreso está discutiendo, no sé si ahorita mientras hablamos, este dictamen que se aprobó ya va a pleno sobre la imposibilidad de despedir trabajadores, ¿no? Y la verdad es que se está entendiendo muy mal cómo funciona la economía y cómo funcionan las empresas desde algunos políticos, no todos obviamente, pero desde algunos, ¿no? Y de alguna manera pareciera que en la cabeza de algunos se puede separar el derecho al empleo y el derecho del trabajador al trabajo de la existencia de la fuente de empleo, ¿no? Si la empresa no existe, no hay ningún trabajo que proteger. No, y ese principio, digamos, tan elemental y lógico, parece que no ha calado mucho en bastantes hacedores de política hoy día. Finalmente, ya para concluir, creo que ya he dicho ya para concluir 3 veces, disculpen, los permisos de operación, que es en realidad lo más importante. O sea, nosotros podemos hablar de la FAEMIPE, de la reactiva, de los bonos, del empleo y de la suspensión perfecta, y de cese colectivos y del cambios en regulación. Al final todo esto es parche, todo esto es secundario. Lo más importante es que la empresa trabaje. Que tú le das un crédito, le das flexibilidad de planilla, sí, todo eso ayuda, puede ayudar bastante, pero no es ni de cerca tan bueno como poder trabajar. ¿Ya? Como poder trabajar y pagar tú solo tu planilla y que los trabajadores estén involucrados y eso dinamiza a tus proveedores y eso le da oportunidad de quizá mover su economía también a tus clientes, eso dinamiza la comunidad. O sea, no hay nada comparado con poder trabajar. Y de nuevo, y acá, mira, una de mis preocupaciones, de nuevo no me quiero meter mucho a la parte epidemiológica, pero es que me parece que estamos hablando mucho sobre los protocolos y etcétera, que en realidad afectan a la gran minoría, a la minoría de personas, los que están en el sector formal. ¿No? Hoy día tienes en el sector formal dependiente al 20% de personas, que es para los que está pensado pues toda esta vaina de protocolos.
y en realidad donde está la gran mayoría, ¿no? Ese otro 70%, digamos 60, si vamos a ser justos, pero digamos, más de la mitad de las personas, donde está esa otra gran mayoría de personas, los informales, para ellos la verdad que pensamos un ratito quizá en transporte público y en mercados, pero no mucho más. Mi percepción es que si esto es un tema epidemiológico, si es un tema de salud, deberíamos estarle dando la mayor cantidad de importancia a donde está la mayor cantidad de personas, ¿no? Eso es, digamos, a mi juicio es absolutamente elemental. No, o sea, aquí el virus no distingue de si las personas que se van a contagiar tienen RUC o no, si pagan impuestos, si están en el RUS o no, da exactamente lo mismo. Y donde tú tienes que atacar, donde tú tienes que tener políticas convincentes, serias, efectivas, testeadas, retesteadas, es donde está la gente. Entonces, estamos de nuevo pecando, como siempre pecamos en el Perú, de tener esta discusión que es más como un lío, lo que se dice a veces coloquialmente, el lío de blancos, ¿no? ¿No? Que le afecta pues a este 20% de personas que tienen cierto nivel de protección de parte del Estado, y la gran mayoría, bien, gracias. Y cuando hablábamos de PBI, hablamos de producción, quizá pues uno diría, bueno, lo que pasa es que el sector formal es 80% del PBI, ¿no? Entonces si bien es poco de la PEA, como porcentaje del PBI es mucho, entonces, pero hoy día no estamos hablando de PBI, no estamos hablando de producción, no estamos hablando de productividad, ni de impuestos, ni nada, estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente, estamos hablando de contagios, ¿ya? Y cuando estamos hablando de gente y de contagios, lo que más importa es dónde está la gente. ¿No? Entonces, ¿cómo se mueve la gente? ¿Dónde están las aglomeraciones? Y sobre eso, la verdad que no hemos puesto, creo que ni la mitad de atención que a lo que le hemos puesto en la economía formal. Entonces, ahí hay un punto bien, bien importante que tener que pensar en el siguiente plazo. Ya había dicho finalmente 4 veces, así que no me voy a arriesgar a la quinta. Con eso culmino y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la ponencia. Ahora, ya tengo algunas preguntas, así que se las voy a ir pimponeando a ustedes, dependiendo de cómo me las hayan puesto. Ahora, la primera pregunta que tengo es para Silvia. Así que la pongo ahorita en el video. Doctora, ¿cómo resumiría usted los principales aciertos y errores del gobierno en materia sanitaria durante esta crisis? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es pensar en lo que tenemos que sumar y no restar. Ha habido un montón de aciertos y un montón de, vamos a llamarlo desaciertos, porque errores en términos de emergencia, pues Diego lo ha dicho en ensayo-error, yo no creo que sea un ensayo-error, sino que en esta emergencia en particular, donde no ha habido experiencia en el pasado de una pandemia de este tipo, que es de transmisión respiratoria, absolutamente sui generis, porque lo más cercano que hemos tenido en los últimos años ha sido el influenza, que ha sido en el 2009-2010. Así que en este contexto, los desaciertos han sido, para mi percepción, lo primero ha sido una reacción relativamente tardía con respecto a las compras, que después se hicieron prácticamente imposible, una reacción tardía con respecto a los mensajes, los entendimientos de la gente con lo que se tenía que hacer han sido realmente tardíos. Y si a uno no le enseña y no le dice a la gente lo que tiene que hacer, pues todos los demás mensajes que son, vamos a llamarlo ruido, los mensajes que no aportan mucho, pues confunden y no ayudan. Un tercer punto es que efectivamente tampoco al personal de salud se le capacitó al 100% en su momento, y eso sí lo he visto y lo he vivido, para poder afrontar semejante pandemia. ¿Hay aciertos? Sí. Y creo que el más importante es que en este momento se han constituido algunas comisiones, algunas son más activas que otras, por lo menos desde el Ministerio de Salud, y se está escuchando. No todas las voces, algunas se escuchan y se hace lo contrario, pero se está tratando dentro del margen aceptable de escuchar a lo que dicen los expertos, que se ponen todas las semanas a revisar, a leer lo que sale nuevo, lo que está disponible y lo que se puede hacer.
Sí hay desfases y hay destiempos, pero creo que también dentro del margen aceptable, y yo creo que sí hay que hacer, o sea, lo digo, desde el Ministerio de Salud, sí ha habido algunas cosas no tan correctas de momentos, pero han estado avanzando con un pasito un poco más lento que el que hubiéramos esperado como población. Gracias, doctora. Esta se la dirijo a Diego. ¿Cuál es el grado de riesgo real de morosidad para el sistema financiero, especialmente para las entidades menos grandes? ¿Algún riesgo de quiebra? A ver, es una pregunta bien sensible. Yo creo que a ver, si no hay cambios significativos en las condiciones hoy día crediticias, regulación financiera, desde la SBS, desde el Congreso, esta crisis la verdad es que ha agarrado al Perú en quizá una de las posiciones más sólidas que ha tenido en su historia del sector financiero. ¿No? O sea, el sector financiero entra en esta crisis, a diferencia de crisis anteriores, con solvencia marcada y en capacidad de responder. Esta crisis, felizmente, digamos, muchas crisis han sido en realidad, de cierta manera, gatilladas por problemas en el sector financiero. Esta no es una de ellas. ¿Ya? Esta es la vez en que ellos no son los culpables. No, eso es bueno porque eso le permite al sector financiero, dado que el problema no nació ahí, eso le permite al sector financiero estar en una buena situación económica y además, en el caso particular del Perú, está en una posición particularmente sólida. Eso le permite al sector financiero tener las espaldas para aguantar una recuperación más rápida de lo que sería en otro caso. Ahora, a mí sí me preocupan que algunas iniciativas que están dando vueltas en el Congreso puedan debilitar el posicionamiento financiero de algunas instituciones, sobre todo las más pequeñas, ¿no? Y claro, y esto te pone la recuperación económica mucho más cuesta arriba. ¿No? Lo que tú necesitas hoy día es un sector financiero que efectivamente llegue a todo el nivel de empresas, sobre todo a las microempresas, a donde está la mayor cantidad de gente, y ese sector financiero ese es el que te va a jalar a mucho del resto de la economía. Si tú más bien le pones CABE, digamos, yo no solamente estás perjudicando a las cajas municipales, a las cooperativas, a las cajas rurales, ¿no? Estás perjudicando también a las empresas que dependen de esos créditos para salir adelante. Entonces, digo, la situación hoy día, no, de por sí, yo creo que nos agarra bien. La preocupación principal viene por qué tipo de políticas se van a aprobar luego. Perfecto. Listo, Diego. A la siguiente, nuevamente para Silvia. A ver, esta es un poquito larga. Un poco histórica también. Gran parte del problema de esta pandemia es la poca infraestructura médica que para poder atender a los enfermos serios o graves. Cuando usted fue ministra, en octubre del 2018, declaró que había utilizado el 95% del presupuesto y que inaugurarían 4 grandes hospitales en el primer trimestre del 2019. A fines de 2018, unos días antes de su lamentable renuncia al MINSA, el presidente Vizcarra declaró abierta y públicamente que durante el 2019 se construirían e inaugurarían 80 hospitales y o centros de salud, lo cual no se cumplió. E incluso se dejó de usar más del 40%, más de 2.000 millones de soles del presupuesto del MINSA para infraestructura. Y que tanta falta nos ha hecho en esta pandemia. ¿Cuál es su lectura de por qué hubo tal inacción, desde mi punto de vista, irresponsable? A ver, hay algo que se llama el plan de infraestructura, que se concilia con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, y a veces se introducen algunos otros establecimientos de salud que se ve que son necesarios y estratégicos. Ese plan de infraestructura para establecimientos de salud del MINSA se concilia además con el MEF. El MEF es el que define, sí, en este año puedo darte tanto por ciento para que puedas construir estos establecimientos de salud.
En octubre, efectivamente, o sea, nosotros terminamos la planificación, y me refiero a nosotros cuando yo estuve a cargo de la cartera, terminamos la planificación de todos los establecimientos de salud que íbamos a incorporar. Algunos eran más, no lo llamo estratégicos, pero eran más urgentes que otros porque veíamos las necesidades como en los lugares más alejados del Datem del Marañón y esos lugares que apoyamos, pero que nunca fue suficiente porque no hay suficientes establecimientos y tampoco hay suficientes recursos humanos para poder garantizar esto. Y hicimos nuestro plan de infraestructura por 5 años se hace. Normalmente se hace por 5 años. Este plan de infraestructura efectivamente tenía estos 80 establecimientos de salud, que no eran todos hospitales, como dice la prensa, sino que algunos eran puestos, otros eran, en general eran centros de salud y hospitales de diferentes niveles, porque los hospitales del MINSA se manejan con diferentes niveles de acuerdo a la complejidad. Y de esos 80 teníamos más o menos unos 30 a 35, si no me equivoco, que eran los hospitales de emergencia, porque se necesitaban para poder construir esto, o sea, para poder darle soporte a estas redes integradas de salud de las cuales les hablé antes. Yo no puedo responder por las otras gestiones. El presupuesto se dejó listo. El presidente Vizcarra, efectivamente, con los datos que nosotros, o sea, como gestión le dimos, él empezó a anunciar eso, pero yo creo que ha habido también una mezcla con lo que nosotros hicimos entre septiembre a diciembre del 2018, que fue la remodernización, por decirlo de alguna forma, de establecimientos de salud del Ministerio de Salud dentro de Lima, porque eso también lo construimos y yo creo que está dentro de esa parte que el presidente en su momento dijo que iba a mejorar. Hicimos un decreto de urgencia en ese momento, creo que es septiembre o octubre del 2018, para garantizar la remodelación de los establecimientos de salud de nivel primario, o sea, atención primaria en Lima metropolitana. Estábamos hablando de los que se podían hacer inmediatamente hasta fin de año, fueron 180, de los cuales se hizo la inversión y se inauguraron casi 40, 50, nos quedaron el resto, que quedaba el presupuesto para poder hacerlo al año siguiente. Ustedes saben que esto también cuando uno está en la gestión pública sabe perfectamente bien que esto de la necesidad, de unas necesidades con respecto a las otras, deben seguirse por una hoja de ruta. Y eso es lo que se le entregó a la ministra que entró, que fue la ministra Thomas en su momento. Se le entregó la hoja de ruta con una serie de actividades o de necesidades que tenían que realizarse en ese año. No solamente porque eran compromiso del presidente, sino porque eran compromiso del Ministerio de Salud. Y esto que les estoy diciendo de infraestructura, no solamente es infraestructura, va acompañando de personal de salud. Hay que capacitar al personal de salud porque no sirve nada tener infraestructura si no tienes personal de salud capacitado que pueda atender a la población. Perfecto. Listo. Y tengo una última pregunta ya para cierre para Diego. Diego, te pongo en video. Ok, la pregunta es, filosófica. Siempre tenemos el problema de la informalidad, el famoso 70-30. Si tú fueras asesor del gobierno, ¿cuál sería tu consejo para poder aplacar este problema? Bueno, si fuera asesor del gobierno y además premio Nobel, premio Nobel por 8, de repente habría una buena respuesta. En verdad, eso es la pregunta del millón. Nadie ha dado con eso una buena alternativa. Ahora, ¿qué cosas vemos en el Perú que podrían ayudar? O sea, no lo va a resolver. ¿No? Pero, a ver, ¿qué problemas vemos dentro del esquema ahorita? Por el lado tributario, tienes unos regímenes MIPE que no funcionan, ¿no? Entre el RUS y el RER, en realidad lo que terminan siendo son más espacios para la evasión, elusión, enanismo, subreporte de ventas, y esta es una papa caliente que la verdad nadie ha querido agarrar durante mucho tiempo. Es obvio que no funciona, pero nadie ha querido comprarse el problema en serio. Obviamente la recomendación ahí es ir hacia un esquema un poco más gradual, donde no se penalice tanto el crecimiento empresarial, ¿no? Lo que hoy día tienes es una penalización por ser grande. Lo mismo que aplica para tributario, de repente aplica un poco también para
para laboral, ¿no? Tienes una ley MIPE que tampoco ha funcionado, y ahí hay que de nuevo preguntarnos por qué no funcionó. O sea, si decimos que los sobrecostos son el problema, ¿por qué cuando los bajamos significativamente a partir de la MIP tampoco operaron? ¿No? ¿Dónde está el cuello de botella? Es una posición poco, digamos, no me va a ganar muchos votos si alguna vez trato de correr a algún puesto público, pero yo sí creo que hay que tenerle un ojo a los efectos de la remuneración mínima vital como barrera de acceso hacia la formalidad. No será para todos, pero para algunos sectores de la población la remuneración mínima vital, tal y como está hoy día, sí puede ser un acceso para acceder, para entrar a ciertos trabajos formales. Recordemos, si una empresa está en el régimen general eh, y tiene un trabajador en RMB, digamos, si uno suma asignación familiar, más de salud, más otras cargas que hay encima, podríamos estar hablando no de 930 por 12, ¿no? Los 12 meses del año, sino es más parecido a 930 por 17, ¿no? Cuando uno empieza a sumar sobrecosto por aquí y sobrecosto por allá. ¿No? Y eso sin contar además que claro, hay esta parte adicional que es la cuña del sistema social, ¿no? De salud, más salud slash EPS cuando aplique, más la contribución a AFP o a la ONP. ¿No? Si uno empieza a sumar esto, te da pues casi un 20% adicional que de ventaja, entre comillas, de que puede tener el informal en efectivo versus el formal. Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar a pensar en sistemas de empezar a separar la provisión, por lo menos de pensiones, directamente del salario dependiente formal, ¿no? Para comenzar, porque son 4 gatos, ¿no? Estamos hablando del 20% de la población, eso es el motivo más importante, y con lo cual es un sistema de pensiones que no abarca casi nadie, o abarca muy pocas personas. Y lo otro, que porque se convierte en la medida en que el trabajador no lo valora a su costo, se convierte en un sobrecosto a la formalidad. ¿No? Lo mismo podemos, ahí Silvia de hecho tendrá una mucho mejor perspectiva que la mía, pero también se puede conversar sobre el intercambio prestacional entre el CIS y el e-salud, ¿no? O sea, si ya tengo CIS, ¿no? Los incentivos que tengo para ser formal y que el empleador contribuye ese 9% a salud es un desincentivo adicional. Hay varias cosas que se tienen que cambiar, pero digamos, solamente para redondear la respuesta. No hay una vale plata, no hay un solo factor, o sea, hay un tema de tributario, hay un tema laboral, hay un tema de contribuciones a la seguridad social, sea salud o sea pensiones, y hay un tema cultural también, ¿no? Ya de desconfianza hacia la relación ciudadano-Estado. Y además, ya con este cierro, hay un tema de equilibrio en el sistema que fuerza a muchas personas a que su decisión lógica sea ser informal. O sea, si yo me muevo en un ambiente absolutamente informal, ¿no? Donde los que me compran son informales, ¿no? Mis proveedores son informales, todo alrededor mío es informal, y yo soy informal, pero yo me levanto un día en la mañana y digo, bueno, ¿sabes qué? He decidido que hoy día yo voy a ser formal. A partir de hoy me formalizo. Yo solito, todos los demás siguen siendo informales. Probablemente tenga que salir del mercado, no puedo pagar ese costo. No puedo trasladar ese extra de IGB, no me quedo con el crédito fiscal, me lo tengo que comer yo solo. Mi decisión óptima, en el equilibrio, es seguir siendo informal. Lo mismo para los formales, ¿no? Si yo me muevo en un ambiente absolutamente formal, mi decisión óptima es ser formal porque me lo van a exigir. Entonces, y acá todavía hay toda una gama de grises, ¿no? Porque la informalidad yo no creo que se tenga que entender como algo dicotómico. No es que eres formal o eres informal, no es binario, ¿no? Sino que eres un poco informal o un poco más formal dependiendo de las decisiones que vas tomando. Yo puedo tener una empresa con RUC, pero no tengo ningún trabajador en planilla y los debería tener.
¿no? Puedo tener algunos trabajadores registrados en cuarta, pero no exactamente planilla. De repente los tengo en planilla y tengo el RUC, pero subdeclaro ventas, ¿no? Entonces, hay muchas áreas grises en las cuales uno podría decir que eres más o menos informal, y eso también hay que tenerlo claro en el momento de diseñar los incentivos. Los incentivos que pasan, como digo, por una reforma tributaria, ver por qué no funcionó la reforma laboral, qué temas hay ahí, de repente tiene rigideces laborales que tenemos del fallo del famoso Tribunal Constitucional, tenemos salario mínimo, tenemos un tema cultural también, y tenemos un tema de ¿para qué? O sea, cuando un montón de, cuando se hacen este tipo de trabajos y a veces les preguntan a las personas, oye, ¿por qué eres informal? ¿Por qué no te formalizas? Muchas veces la respuesta es ¿para qué? Entonces, tener una muy buena respuesta a esa pregunta también es parte de la política pública. Perfecto, gracias, Diego. El tiempo nos ha ganado. Solamente quería agradecerles a Diego y Silvia. Ya está ahorita, Pepe va a hacer el cierre de formal. Mil disculpas a los que nos han quedado algunas preguntas en el tintero. Después les voy a pedir quizá a Diego y a Silvia que me ayuden a responderlas de otra forma. Y les voy a poner en el chat, les voy a poner el grupo de Facebook que actualmente tenemos, donde colgamos todas las reflexiones que estamos haciendo hasta ahora. Más bien, ahora sí lo pongo a Pepe. Un segundo, Pepe. Un ratito, Pepe, todavía no. Ya, ahora sí. Sí. Listo. Bueno, yo creo que han sido dos muy buenas exposiciones. Yo me he quedado con ganas de preguntar también, ¿no? A Silvia y a Diego. A Silvia me hubiera gustado, seguramente la voy a llamar, le voy a mandar un WhatsApp con mis preguntas. Y a Diego lo que le voy a mandar también es, yo escuché una excelente exposición, que así la califico, de Hernando de Soto sobre el tema de la informalidad en un webinar que hizo Andina y el PAN. Y creo que sí vale la pena conjugar ideas. Tú tienes tus ideas, Hernando ha expuesto las suyas. Hace mucho tiempo que Hernando de Soto viene trabajando en eso y sería muy bueno conjugarlas para finalmente presentarlas al gobierno. Para mí el tema de la informalidad es el tema más importante de este país en este momento. Y es un tema que tenemos que atacarlo a fondo. Pero en fin, yo te mandaré la grabación y ya tendremos también algunas conversaciones adicionales. Pero quiero agradecerles muchísimo la gentileza de sus exposiciones, muy importantes, y agradecer también a todos los que han estado conectados con nosotros. Y a Ítalo, por la vez pasada me olvidé de Ítalo, ahora sí le digo muchas gracias también. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Muy amable, gracias.